Bueno, estamos estudiando la medición con dos elementos. Ya hemos visto la medición con tres elementos. Con dos elementos. Con referencia al conductor de retorno, puede ser uno, dos conductores de retorno en paralelo o conductores de retorno independientes. Ya en la clase pasada, ayer, hemos visto un conductor de retorno. Como tiene mucha relación con el caso con dos conductores de retorno, rápidamente voy a dibujar el diagrama vectorial y el diagrama de conexiones de las bobinas de corriente con los transformadores de corriente. Bien, esto es así. Nosotros tenemos un circuito de 3 hilos. 1, 2, 3. No hay el neutro. Tengo dos ZCs. Transformadores de corriente en las fases 1 y en la fase 3. En la fase 1 la corriente es I1. En la fase 2 la corriente es I2 y la corriente I3 es en la fase 3. Las polaridades de las bobinas de corriente. Este es el transformador de corriente 1. Este es el transformador de corriente 2. Las bobinas de corriente tienen una bobina e impedancia equivalente ZC. Todos los instrumentos en serie, bobinas en serie, están representados por ZC. Los instrumentos se conectan a los transformadores de corriente por medio de conductores secundarios. Ese es el transformador de corriente 1 que se conecta a este ZC y la corriente secundaria es I1. Y del mismo modo, yo tengo aquí el transformador de corriente 2 se conecta a ZC, el otro ZC, por medio de ese conductor. Y R es la resistencia de los conductores secundarios. Esta es la corriente de la fase 3 y 3, corrientes secundarias, ¿no? Nosotros hemos visto que el conductor de retorno es independiente y común para ambos transformadores de corriente. El conductor secundario de retorno también tiene una resistencia R, pero la corriente de retorno es I2, que no es esta corriente, es una corriente resultante entre 1 y U2. Y hemos dibujado un diagrama vectorial. ¿No? Aquí está I1, I3, I2, las direcciones de las corrientes. Este ángulo es 60 grados. Bien, hemos dicho que la tensión secundaria del transformador de corriente 1 es U1, del 2 es U2, entonces U1 es igual I1 por R, que está aquí, I1 por R, más I1 por RC, en los instrumentos, más I1 XC en la Inge, reactancia de los disculpe, no instrumentos. se escucha. ¿Perdón? Diga. ¿Me repite, por favor? No, Inge, está bien. La señal era, creo. Ya, gracias. No, no hace notar nomás cualquier observación, no me molesta de ninguna manera. De todos modos, voy a verificar el volumen. Nunca se sabe, ¿no? A veces es el volumen acostumbrado, pero puedo aumentar. No, Inge, la señal creo que era. Está bien, Bueno, le escucho bien. ya, gracias. Muchas Gracias, gracias. Inge. Entonces, la calle de tensión por reactancia en los instrumentos es I1
XC. Y la calle de tensión, el control de retorno es I2R. Esto es I2R. I2R es paralelo a I2. Estos dos son paralelos. Y la suma es la tensión secundaria U1. Y para el transformador de corriente 2, nosotros tenemos que U2 es igual a I3R, I3R en fase con I3, más I3XRC, más I3XC en cuadratura, más la calle de tensión con todo retorno, I2R. I2R en fase con I2. Esto es I2R. Y la resultante, esa es la tensión secundaria U2. Tenemos eso. Bueno, ayer en la clase pasada, en la clase de ayer, nosotros hemos encontrado los componentes X y Y de U1, ¿no? Recordemos, U1X es esta cantidad más esta cantidad más esta proyección, U1X. Y U1Y es esta cantidad más esta proyección. Y la suma es U1. Voy a escribir solo por comodidad. Entonces U1, U1X y 1R y 1RC más I2R coseno de 60 grados. Y U1Y es I1XC más I2R de 60 grados, ¿no? Y hemos hecho notar que ambas componentes son función de dos corrientes, I1, y aquí está I2, I1, y aquí está I2 también, ¿no? Aquí está I2, sí. Y también hemos hecho ver que el transformador de corriente 1 siempre opera inductivamente. En cuanto al transformador de corriente 2, hay una ecuación similar, ¿no es cierto? Pero este ángulo vale 60 y en esas condiciones nosotros hemos representado el diagrama vectorial del transformador de corriente 2 en condiciones inductivas. Es decir, I3 está atrasada a U2, pero habíamos hecho notar que pasaba si I2R era más grande. Aquí, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, si I2R era este vector, entonces U2 caía aquí. Y entonces I3 estaba adelantada a U2 y eso significa una operación capacitiva que debe evitarse. Entonces habíamos dicho que el criterio para dimensionar el conductor secundario del transformador de corriente 1 es que la carga conectada no exceda la impedancia nominal de los transformadores de corriente. Pero el transformador de corriente 2, el criterio es evitar la operación capacitiva. Y hemos establecido unas ecuaciones. ¿No? Hemos encontrado unas ecuaciones y que conviene verlas. Eso está en la presentación, ¿no? Esta es la tensión U1 del transformador de corriente 1 y esto es U2, ¿no?
En el transformo de corriente 1, aquí teníamos una suma. En el 2, aquí tenía una diferencia. Esta es la carga conectada al transformo de corriente 1, la impedancia conectada al TC1, y esto es la carga del transformo de corriente 2, pero aquí tengo menos y aquí tengo más. Entonces ZC es más grande que Z2. ZC del 1 es más grande que ZC del 2. Entonces el transformo de corriente 1 está más cargado TC2. Y también nosotros hemos encontrado y hemos visto que esta impedancia no puede ser mayor a la impedancia nominal. Y en esas condiciones hemos encontrado que si la carga no puede, como vuelvo a decir, la carga no puede ser mayor a la impedancia nominal de los transformadores de corriente, y para eso habrá una resistencia máxima que cumple esa condición. Y de esta ecuación encontramos la resistencia máxima. En cambio, para el TC2, para evitar la operación capacitiva, entonces la resistencia máxima de los conductores secundarios del TC2 está dado por esta ecuación. Dos R máximos, uno para el 1 y otro para el 2. Podríamos dimensionar los conductores para estos límites, pero hemos dicho por razones prácticas, nosotros vamos a usar un solo conductor. Les he puesto como ejemplo que vamos a comprar un rollo o dos rollos de alambre de cobre número 12 o 10, por decir algo, y queremos usar el mismo conductor. Entonces, como tenemos que definir la máxima resistencia que los conductores secundarios pueden adoptar, entonces encontramos el menor de estas dos resistencias, de esta y de esta. Y el conductor que vamos a usar tiene que ser menor que el menor de los valores calculados, que este y este. Si cumple esta condición, entonces el transformador de corriente está bien dimensionado. Y si no, no está bien dimensionado. Entonces, como ya sabemos, no va a cambiar los ZC, eso está definido en otra fase del proyecto. La longitud tampoco va a cambiar. Entonces, R, el conductor secundario, tampoco va a cambiar. Y por lo tanto, lo que se hace es lo siguiente. Usar dos conductores de retorno, que aquí vemos. Aquí yo estoy viendo un solo conductor de retorno. Así que voy a añadir un segundo conductor de retorno en paralelo. Ahí. R también. O sea, esta corriente de retorno que I2 es la corriente de retorno. Ahora se divide en dos ramas. I2 medios y aquí I2 medios. ¿No? Dos conductores de retorno en paralelo. La misma corriente de retorno, pero por dos ramas. En cada una, la corriente es la mitad. Y entonces nosotros, el diagrama es similar, excepto que nosotros tenemos aquí I2R, I2 medios, así. Entonces tengo aquí I2 medios, ¿no? Y aquí también I2 medios. El diagrama vectorial del transformador de corriente 2 presenta las mismas características. Nosotros tenemos que evitar la operación capacitiva del TC2 y dos medios, ¿no? El diagrama vectorial es el mismo. Y este es el diagrama que queda. Aunque ya lo he dibujado, pero es el que nosotros podemos ver. El mismo, solo que dos controles de retorno en paralelo. Y las ecuaciones de U1X, las componentes de U1, U2, son similares. Lo que falla es lo que cambia es el factor, nada más. ¿No? Y así nosotros tenemos, por ejemplo, para TC1, es la componente X,
componente Y, ¿no? Y la impedancia se encuentra sumando estas dos componentes, es la impedancia nominal expresada en función de la resistencia máxima, de la cual se despeja la resistencia máxima. Aquí tengo, fíjense, esta ecuación. Es muy similar a la que hemos visto aquí, solo que aquí cambian los coeficientes. Aquí es 12, aquí es 28. La misma ecuación. Aquí tengo 7, no la misma. Y aquí tengo 6, pero una ecuación parecida en la que solo cambian los coeficientes. Para un conductor de retorno, nosotros teníamos que esta es la resistencia máxima. Para dos conductores de retorno, vamos a tener, este es 4 sobre raíz de 3xc. Y el criterio es el mismo. El conductor que queremos usar R tiene que ser menor de estas dos resistencias, R máximo y R máximo primo. El criterio es el mismo, ¿no? Y así tendríamos entonces con dos conductores de retorno. Normalmente no se llega aquí. Eso es un caso extremo. Normalmente no se ha de llegar a esto, pero hay la posibilidad que sí, ¿no? Y entonces estamos estudiando eso. Nosotros, los diagramas de conexiones de los medidores, siempre hemos representado un conductor de retorno, pero puede ser dos en paralelo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Existe la posibilidad de que ni aún así se cumple esta condición, razón por la cual entonces consideramos la posibilidad de conductores de retorno independientes. Aquí era común, este es el conductor de retorno común, ¿no? Este, ¿no? Pero ahora yo quiero conductores de retorno independientes. Y vamos a analizar este diagrama. Vamos a ver si el análisis sería como sigue. Entonces tengo tres conductores. Seguimos en los circuitos de 3 hilos. Eso significa 2 elementos. Las 3 fases, 1, 2, 3, 2 transformadores de corriente, TC1, TC2, las polaridades, 2 ZCs, instrumentos. Ah, no, hemos dicho así, control de retorno independientes. Claro, hay 2 ZCs, pero vamos a reordenar la presentación del esquema. Entonces aquí voy a disponer un ZC y aquí un ZC para que se vea mejor. Y entonces nosotros tenemos aquí este ZC se conecta a este TC por medio de un conductor secundario, R, cuya sección estamos verificando. Y el conductor de retorno, solo para que se note, lo voy a hacer con rojo, pero es el mismo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí en la fase 1 la corriente secundaria I1, entonces en el conductor de retorno, porque están viendo ustedes, es también I1. La corriente en ida y en vuelta es I1. Un conductor a tierra, un borde a tierra mejor, así. Ese es conductor de retorno solo para el TC1. Para el TC2, análogamente, esto es R, esto es I3, R, ¿no? Esto es I3,
¿no? Ida y vuelta también es I3, ¿no? Y aquí tengo, sí, tengo que tener un conductor secundario a 10. Ahí tenemos, los rojos son independientes, ya no es compartido. Ahora, ¿cuál es el comportamiento en estas condiciones de esta última posibilidad? Bueno, nosotros ya no tenemos la corriente I2 de retorno, porque no hay conductor de retorno común, ¿cierto? Entonces, pero sé que este I1 y este I3 están desfasados 120 grados. Entonces, aquí tengo un U1 y aquí tengo U2, las tensiones secundarias de los transformadores de corriente. Entonces, he dicho, aquí está I1, aquí está I3. Entonces, aquí es igual U1. Es I1R, I1R, y aquí es I1RC, I1XC, ¿cierto? Esos son los instrumentos, más la caída de tensión con estos retorno, I1R, ¿no? Y la resultante es U1. Ese es el diagrama vectorial del transformador de corriente 1. Para el 2, análogamente, podemos hacer y U2 es igual a I3R. I3R está en fase con I3 más I3RC más I3XC más I3R. R minúsculo. Y esta es la tensión resultante, U2. Bueno, la operación capacitiva, la posible operación capacitiva lo creaba el conductor de retorno. Pero esta es la caída de tensión en un conductor de ida. Estamos hablando del TC1. Y esto es el de vuelta. Por mucho que I1R fuera más grande, imagínense que I1R fuera hasta aquí, U1 será esto. Y U1 está adelantada a I1. Eso es una operación inductiva, siempre inductiva. En el caso del transformador de corriente 2, esta es la caída de tensión en el conductor de retorno, I3R. Si esto fuera más grande hasta aquí, U2 sería todo esto y U2 estaría adelantada a I3. Entonces, en ambos casos, no hay la posibilidad de que opere el TC2 capacitivamente. Los dos operan inductivamente. Por lo tanto, el criterio para dimensionar el conductor secundario para ambos es el mismo. La carga conectada no debe exceder la impedancia nominal de los transformadores de medida. Para eso hablamos de resistencia máxima, mismo criterio. Ahora, voy a encontrar las ecuaciones de voltaje. X y E. En el caso anterior, aunque las corrientes sean iguales, teníamos problemas, ¿no es cierto? Ahora aquí voy a suponer que I1 es igual a I3. Como ambos operan inductivamente, puedo hacerlo. Entonces, U1, ¿a qué es igual U1? U1X. U1X es esta cantidad y 1R y 1R son iguales, entonces 2 veces IR. Ya he dicho que las corrientes estoy considerando iguales.
y 1 igual a 3, ¿no? Más IRC, esta. Y U1Y será simplemente esta. Y por XC. Y de ahí, fíjense ustedes, tengo hay un factor común, la corriente. Y se puede factorizar. Aunque escribiera I1 igual, se puede factorizar. Porque aquí va a ser I1, aquí va a ser I1. En cuanto al transformador de corriente 2, puedo escribir así. Igual voy a considerar una dirección Y, dirección X. Entonces diré U2X, ¿está bien? U2X esto es I3 es igual a I. I3R tengo aquí y aquí también tengo I3R. Entonces 2 veces IR más IRC. Y la componente en Y, solo esto. U2Y. Entonces, eso será IXC. Noten ustedes que las componentes X y Y de los voltajes son iguales. Además, ya insisto, el comportamiento es similar. Entonces, no tiene sentido analizar separadamente. Basta con analizar uno de ellos, ¿no es cierto? Es suficiente analizar uno de ellos. Uno del otro se repite. Las características son iguales. Y entonces, miren aquí, podemos escribir rápidamente la resultante. Entonces, como si las corrientes son iguales, U1 es igual a U2. Ninguno está más cargado que el otro. Y entonces, puedo escribir así. Como hay un factor común, y se puede factorizar. Eso será raíz cuadrada de 2R más RC al cuadrado más XC al cuadrado. Y esta cantidad es la carga conectada al TC. La carga conectada a un TC es los instrumentos más los conductores secundarios. Están viendo. RCXC, ZC, R, conductor secundario. Y hemos dicho nosotros que esta impedancia no puede ser mayor a la impedancia nominal, para lo cual habrá una resistencia máxima. ¿No? Y de aquí despejan ustedes la resistencia máxima. Al ser Zn cuadrado menos Xc cuadrado menos Rc entre 2, la misma ecuación, por casualidad, es la misma ecuación que hemos visto en el caso anterior, con medición con 3 elementos, para caso de desequilibrio, la misma, por la casualidad. ¿Está bien? Entonces, y esta sería la última posibilidad que se puede adoptar. Pero no sé por qué, cada semestre hay alguien que me dice, no se puede siempre, no se puede, no cumple la condición. Y me dicen, ¿puedo disponer 2 conductores de retorno en paralelo aquí? Analicen eso. 2 conductores de retorno. No, es decir, aquí otro. Y uno medios y uno medios, así. No, no se puede. Bueno, si ustedes quieren intentar, háganlo, pero ya no es necesario. Si con esta posibilidad
Porque el problema en los anteriores casos lo creaba el conductor de retorno, que era común. En este caso ya no es común, no hay problema. Entonces, si acaso les ocurrió que no cumple, es mayor que el valor máximo, entonces algo han hecho mal. Algo han hecho mal que han cometido un error. Eso ya revisar es otra cosa, ¿no? Así tendríamos entonces tendríamos el dimensionamiento de los conductores secundarios, medición con dos elementos. Mucho cuidado con esto, ¿no? Hay que tener presente la teoría, ¿no? No es agarrar la fórmula y ir reemplazando los datos. Salen cosas raras a veces si es que no manejan bien los conceptos. Solo que ahora yo quiero hacer un ejemplo. Ya, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, hacemos un ejemplo para ilustrar los conceptos que estamos hablando. Ya, entonces, tenemos el siguiente ejemplo, dice, dos medidores idénticos, que también está en internet el ejemplo, dos medidores idénticos de dos elementos. Uno para kilovatios hora y el otro para kilobar hora. Dice idéntico, significa que sus consumos propios son iguales. Donde dice que con 5 amperios el consumo de cada uno es 1.4 vatios y 0.8 bar. ¿Está bien? Bueno, están a una longitud de L de 25 metros, lo mismo que el ejemplo anterior, y están conectados a dos transformadores de corriente 03 C 12.5, esto significa la norma brasileña, y conectados a estos por medio de tres conductores de cobre 12 AWG. Tres conductores, dice. Si son tres, entonces dos son de ida y uno es de vuelta. Eso significa un conductor de retorno. Verificar si el conductor está adecuadamente dimensionado para esta medición. Las características de carga de los instrumentos son las mismas y por lo tanto RC, aquí RC es igual que en el ejemplo anterior, 112 y XC, esos son los instrumentos, 0.064, no hay diferencia. Entonces nos dice que vamos a probar con un conductor de retorno. De tablas se encuentra que la impedancia nominal del transformador de corriente es 0.5. ¿Está bien? 0.5. Y hemos visto que tenemos que dimensionar para el TC1 y para el TC2. Y nosotros tenemos la siguiente ecuación. Entonces, para el TC1. 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 R máximo. La resistencia máxima. En el medidor dice RM. Yo, para que, por razón didácticas, he preferido escribir R máximo. Entonces, eso es, voy a escribir la fórmula para que vayamos viendo. Eso es 12 Zn cuadrado menos 3xc menos raíz de 3rc al cuadrado menos 3rc más raíz de 3xc entre 6. ¿Está bien? Y vamos a ir indicando qué cosas reemplazamos. Zn dice 0.5, xc 0.064, rc 0.112, rc
.112. XC, .064, dividimos entre 6 y encontramos que la resistencia máxima es igual a 0,2142 ohms. El transformador de corriente 2, que puede operar capacitivamente, entonces resulta que la resistencia máxima, eso es 2 raíz de 3 XC. XC, este valor, reemplazamos XC y resulta que XC es 0,074 ohmios. Y nosotros estamos usando un alambre de cobre de 25 metros 12 AWG. Y del ejemplo anterior hemos encontrado que R, eso es la resistencia unitaria por la longitud del conductor, y eso vale 0,13. El conductor que pretendemos utilizar tiene una resistencia de 0,13 ohmios. El menor de 0,21 y de 0,07 es 0,07, el menor, ¿cierto? El menor de estas dos es 0,07. Eso es el valor máximo. Estamos escogiendo el valor máximo, el menor de los dos, 0,07. Y ese es el valor máximo, insisto. Y resulta que este es el conductor que queremos usar, 0,13. 0,13 es mayor que 0,7, 0,07. Y por lo tanto, el conductor no está adecuadamente dimensionado. No podemos usar un conductor de retorno. Razón por la cual pasamos a la siguiente posibilidad. Dos conductores de retorno en paralelo. La ecuación es la misma, excepto que cambian los coeficientes. Aquí es 28, aquí es 5, es raíz de 3, aquí es 5, raíz de 3 es igual, y aquí es 7. Cambian solo los coeficientes. Y reemplazamos, ¿no? ZN y todo lo demás. Para el TC1, resulta que la resistencia máxima es 0,028. Para el TC2, la resistencia máxima resulta siendo 0,14. 0,14. 0,14, ¿está bien? ¿Cuál es el menor de R máximo y R máximo prima? 0,014. Es el menor. Y este menor es el valor máximo que R puede tomar. Pero R es 0,13. 0,13 es menor que 0,14. Por lo tanto, el conductor está bien dimensionado con dos conductores de retorno. Y ya no hacemos nada de conductores de retorno independientes. Ese es el ejemplo. ¿No? ¿Alguna pregunta? Algo que no estuviera claro. Entonces, ahora continuamos. Ahora pasamos a los transformadores de potencial. De los transformadores de potencial, dimensionamiento del conductor secundario de los transformadores de potencial. Bueno, ustedes han visto que R máximo, la máxima resistencia que los conductores secundarios pueden tomar, tiene una ecuación. Es una ecuación general, ¿no es cierto? Que se aplica en todos los casos. Pero en los transformadores, en el dimensionamiento de los conductores secundarios de los transformadores de potencial,
no es posible encontrar una ecuación general así. No es posible, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, para cada caso particular, conocer cuánta es la carga que se va a conectar, o dicho de otra forma, cuántos instrumentos, cuántas bobinas de potencial. Podría ser diferente de una de otra. Y entonces con esa carga, ya conozco la carga conectada, los RCs los Rs de todos los RCs de todos los instrumentos, conozco, no RC, porque RC es para transformador de corriente, sino RP. Aquí, para el transformador potencial, la impedancia de la carga de los instrumentos vamos a llamar ZP, resistencia y reactancia, ¿no? Entonces, entonces se conoce la carga. Esto se conoce, ¿no? Y conociendo la carga, puedo conocer las corrientes, ¿no? Pues si tengo la tensión, entonces conozco la carga, puedo conocer las corrientes. Puedo calcular la corriente que significa para cada caso. Y ahora es posible que haya un desfasador. Hay al menos dos tipos de desfasadores. Cada desfasador tiene su propia ecuación de fuerza magnetomotriz. En el secundario de los desfasadores se conectan las bobinas de potencial, unas bobinas de potencial, ¿no? Y con la ecuación de fuerza magnetomotriz del desfasador, puedo conocer las corrientes primarias del desfasador. Esas corrientes puedo sumar a las corrientes de los instrumentos que están conectados directamente, es decir, sin desfasador. Y así podría conocer la corriente en los terminales secundarios de los transformadores de potencial, ¿no? Y con eso dibujar un diagrama vectorial. No parece difícil, pero es moroso. Hay que hacer los cálculos. Imagínense ustedes escribir la ecuación de fuerza magnetomotriz de los desfasadores. Eso no es tan fácil, ¿no? Se puede hacer. Es más bien laborioso antes que difícil. Pero hay que operar con números complejos y todo eso. Eso es siempre alguna dificultad. Ese sería el procedimiento exacto. Y podría variar para otra aplicación. Podría ser que las cargas sean otras. Podría ser que utilicen otro desfasador, ¿no? Entonces, ahí el problema. No hay ecuaciones generales, ¿no? Entonces, yo estoy describiendo el procedimiento exacto. Y prueben ustedes a ver los ejemplos, el análisis que hace Medeiros. No es difícil, pero toma algún tiempo hacer el seguimiento. Y si quieren dimensionar conductores secundarios, ahí sí les va a tomar más tiempo porque implica hacer cálculos, ¿no? Y en vista de eso, nosotros vamos a analizar un procedimiento aproximado. ¿Está bien? Y con el procedimiento aproximado vamos a poder encontrar una ecuación bastante sencilla. Pero es necesario comprender qué estamos haciendo. Y he dicho que no vamos a hacer el procedimiento exacto. Si quieren saber cómo, ya lo he dicho, pero si ustedes quieren tener una mejor idea de eso, vean el Medeiros. Ahora, hay una cuestión muy importante. La teoría que cuando se trata de medidores de inducción, ustedes saben, la bobina de potencial crea el flujo de la bobina de potencial, phi B. El flujo depende de la tensión.
Como hay conductores secundarios, en esto se produce una inevitable caída de tensión. Entonces, la tensión que se aplica efectivamente a la bobina de potencial no es igual a la tensión secundaria. Si la tensión secundaria fuera 115, esta tensión en bornes de la bobina potencial puede ser menor. El flujo es otro. Y si el flujo es otro, afecta las características de operación del medidor. Estamos hablando de los medidores de inducción. Por lo tanto, el criterio es asegurarse que la caída de tensión en los conductores secundarios sea muy baja. Ustedes ya han llevado instalaciones eléctricos. En instalaciones eléctricas habrán dimensionado los conductores secundarios considerando una caída máxima de 5%, o quizá 10%, 5%, pensemos, ¿no? Y con eso dimensionan los conductores secundarios, los conductores de la red. Pero 5% es ya excesivo en mediciones. El error sería muy grande. La caída de tensión que nosotros vamos a adoptar es 0,1%. Fíjense, comparado con 5 es mucho menor. Pero si el límite es, la caída de tensión es 0,1%, eso significa que la tensión secundaria ha de ser muy próxima a la tensión que efectivamente se aplica a las bobinas de potencial. 0,1% estoy tomando de Medeiros. Pero como ustedes saben, mientras más grande sea la potencia a medir o la energía a medir, mayor es el problema, mayores son los errores y hay que preocuparse de reducir más. Entonces, según Medeiros, para cargas grandes, ese porcentaje de 0,1 es insuficiente. Debe tomarse un valor más bajo todavía. Ya no me acuerdo. Pero, hermano, piense que menos de 0,1%. ¿No? Y así se dimensiona. Pero eso estaba en otros tiempos. Eso se hubiera hecho antes de la aplicación, de la aprobación de la ley de electricidad, hasta el año 1994. Desde el año 1994, en los consumidores de gran consumo se utilizan medidores electrónicos, ¿no? Entonces, nuestra preocupación en la caída de tensión es especialmente en media tensión, no en alta tensión, porque ya han dicho que para la categoría gran consumo, media tensión, inclusive en baja tensión, ustedes saben, eh, la demanda ha de ser grande, mayor a 50 kilovatios, y por esa razón vamos a tener no vamos a usar medidores electromagnéticos, vamos a usar medidores electrónicos. Los medidores electrónicos no tienen ese problema que los medidores de inducción. No hay bobina de potencial, son circuitos electrónicos. Además, los medidores electrónicos tienen un regulador de voltaje. Entonces, nuestra preocupación es solo los medidores de la categoría mediana demanda. Y entonces, como dije, se adopta para esa categoría 0,1%, yo voy a adoptar caída de tensión 0,1%, tanto en media como en gran demanda. Yo me estoy atribuyendo eso, yo estoy adoptando eso, porque Medeiros no habla nada de eso, yo estoy adoptando eso. Porque de alguna forma, inclusive en los circuitos electrónicos, hay caída de tensión, se dan cuenta. Pero ya no es tan importante como en los transformadores con los medios electromagnéticos. Bien, entonces vamos a analizar esos métodos. Primero voy a hacer gráficamente, describir cuál sería el procedimiento exacto. Y a partir de eso vamos a encontrar una ecuación aproximada. ¿Hay alguna duda? Les recuerdo que el proyecto se hace
conociendo la teoría, si ustedes quieren hacer la teoría, el proyecto sin teoría, no van a poder, van a cometer muchos errores. El proyecto se hace previamente a haber estudiado teoría. Todas las herramientas que se requieren para hacer el proyecto, yo ya les he dado. Está en los apuntes. Lo he dicho en clases. Entonces, no hay nada oculto, solamente tienen que asegurarse de que entienden la teoría. Por eso me doy el trabajo de explicar los conceptos, para que esté claro eso. Bien, entonces quiero explicar el procedimiento. No voy a hacer el método exacto, solamente voy a explicar. Lo he dicho verbalmente y ahora lo hacemos gráficamente. Ahora, medición con tres elementos. Tres elementos. Entonces tengo la red 1, 2, 3, ¿no? Si es tres elementos, tengo tres ZPs. 1, 2, 3 ZPs. Impedancia equivalente de todas las bobinas de potencial en paralelo. Con tres elementos, sean inductivos o sean capacitivos, tenemos tres transformadores de potencial. ¿No? Ahí están los tres transformadores de potencial. Los tres transformadores de potencial se conectan entre fase y neutro. Fase y neutro. Fase y neutro. Primarios ya están conectados. Algunos bobinas de potencial se conectan directamente. Entonces, este ZP se conecta a los transformadores de potencial. Este es el transformador de potencial 1, este es el 2 y este es el 3, ¿no es cierto? Bien, entonces yo tengo, se conecta por medio de conductores secundarios, cuya sección queremos verificar. Es el conductor de ida. Para el transformador de potencial 2, análogamente, se ha conectado el transformador de potencial 2, este ZP. Ahí, todos son Rs, ¿cierto? Y el retorno, conductor común, ¿no? Y, a ver, voy a hacer siempre, solo por razones didácticas, con color rojo. Ya sabes cómo se conectan los transformadores de potencial, no vamos a discutir eso. ¿No? Y las corrientes secundarias de los transformadores de potencial son aquí I1, la corriente secundaria del transformador de potencial 1, aquí I2, aquí I3. La corriente de retorno en este conductor es I0, ¿está bien? He dicho a nosotros que tenemos que calcular las corrientes que demandan cada carga. Aquí hay un valor U, secundario del transformador de potencial. Por lo dicho anteriormente, el valor que se aplica aquí lo hemos de llamar U1'. Y esto es U1. Para que la caída de tensión sea pequeña, entonces hemos adoptado una caída de tensión máxima de 0,1%. Entonces, U1, como la caída de tensión es 0,1%, esta tensión es casi igual a U1. En los cálculos, yo conozco ZP, tengo el consumo de cada bobina. Entonces, si esto fuera 110 o 115, por decir algo, entonces será esta corriente aquí, voy a llamar IP1. IP1, ¿cómo van a calcular?
y U1', que es casi igual a 115, entre ZP. Entonces, IP1 se conoce en fase y en magnitud, análogamente IP2. ¿No? IP3 también, lo propio, se conoce. Y IP3, ¿cierto? Si solo tuviéramos instrumentos conectados directamente, está claro que I1 sería igual a IP1, I2 igual a IP2, I3 igual a IP3, I0 se conocería. Pero en general, nosotros sabemos, yo se lo voy a hacer con otro color, y con azul, un poquito más grueso para que se note. En general, yo tengo aquí un desfasador. Y en el secundario del desfasador tengo otros ZPs. Este desfasador se conecta, por ejemplo, así. Hay dos tipos de desfasador en Medeiros. Uno ya lo hemos estudiado y este no, pero no había problema. Entonces se conecta así. Entre esta fase y la entrada del desfasador. Y entre la fase 3 es la entrada. Y el retorno es este conductor, es el conductor de retorno. Y aquí hay salidas. Ahora se dan cuenta, yo conozco la relación de transformación del desfasador, conozco sus tensiones, conozco los ZPs y conozco las corrientes aquí. Conozco, no voy a decir. ¿Está bien? Conozco. Pero también tengo que conocer las corrientes primarias del desfasador con la ecuación de fuerza magnetomotriz. Todo aparato que transforma voltajes tiene una corriente primaria y una corriente de vacío, la corriente de excitación. Eso usted sabe. Entonces, en esta fase, que está conectada a la fase 1, yo tengo aquí la corriente de excitación ha de ser I de 1. La corriente primaria ha de ser I1', para no confundir con este I1. No es una corriente referida, es una corriente primaria del desfasador, que se ha obtenido a través de la ecuación del desfasador. Perdón. Lo mismo. Entonces, en esta fase también que sirve para alimentar, voy a tener una corriente I de 3 y I3'. Y este es el conductor de retorno. En el conductor de retorno voy a tener I de 0. Eso con las corrientes de excitación. Y 0'. Tengo eso. ¿Está bien? Y nuestro objetivo ahora es escribir I1, I2 y 3. Ya he dicho, si no hubiera estos conductores con azul, I1 sería igual a IP1, sería fácil. Pero no, no es aquí así. ¿A qué sería igual I1? I1 sería IP1, una ecuación fasorial, más I1', I1' más I de 1. ¿No es cierto? Y la corriente es I2, pero a la transformación potencial 2 no se conecta el desfasador, entonces I2 será igual directamente a IP3, ¿no? A IP2, disculpe, porque este I2 es IP2. Y la corriente I3 sería igual IP3 más I de 3 más I3'. Conocería estas ecuaciones. Como tengo que sumar estas cantidades que ya se conocen, IP1, I1, ID1, se conocen, se han calculado.
Entonces conozco I1, conozco I2, conozco I3. Conociendo I1, I3, I1, I2, I3, entonces está claro que I1 más I2 más I3, conoceríamos I0, ¿cierto? Conoceríamos. Y estoy hablando, conocer significa en módulo y magnitud. Todas las corrientes que ven ustedes se conocería. Solo estamos describiendo el procedimiento. Nuestra preocupación es asegurarnos que la caída de tensión en el conductor secundario sea pequeña, sea máximo 0,1%, ya lo hemos dicho. Entonces, estas corrientes se dibujan y hay un diagrama fasorial que resulta así. Esta es I1, esta es, eh, este es I2. Antes que me olvide, está claro que el tramo de potencial 2 está menos cargado. 1 y 3 están más cargados. Entonces, del 2 no nos ocupamos más. Aquí está I0. Y aquí está I3, un diagrama vectorial parecido a esto. Hay un ángulo que nosotros vamos a llamar A y esto lo vamos a llamar B. ¿Está bien? Seguimos describiendo el procedimiento. Bueno, y ahora miren, yo quiero escribir la ecuación de voltaje. ¿A qué es igual U1? U1 es el voltaje secundario. U1 sería pues la caída de tensión en los conductores en ida y en vuelta. Eso voy a llamar, no es U1. Como es un conductor 3 elementos, voy a llamar B. Porque tengo el voltaje, este voltaje que he llamado U1 inicialmente es el voltaje fase neutra, entonces B1. Entonces, la caída de tensión en el conductor de ida más la caída de tensión de vuelta voy a llamar B1 minúsculo. Y la caída de tensión aquí es B1', una ecuación vectorial. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que B1 sea aproximadamente igual a B1'. Pero para eso, B1 minúsculo tiene que ser pequeño. Es decir, tenemos que asegurarnos de que B1 sea muy pequeño. Máximo 0,1% de este voltaje. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de voltaje de B1. Y lo mismo vamos a hacer para el tramo de potencial 3. Aquí es B3 en el secundario del tramo de potencial. En la caída de tensión conductor de conductor secundario ha de ser B3 minúscula. Y aquí la tensión es B3'. El objetivo es asegurar que B3 también sea pequeño. ¿Está bien? Y entonces quizá pueda dibujar un diagrama vectorial para aprovechando la figura aquí, porque si cambio de pizarra no voy a poder decirlo claramente. Bueno, entonces voy a borrar. Seguimos describiendo el procedimiento. Entonces tenemos que encontrar, asegurarnos que las tensiones secundarias en los conductores sean muy, pero muy pequeñas. No se olviden este diagrama de corrientes que ya he borrado. Si es necesario lo voy a volver a escribir. Creo que voy a hacerlo porque se necesita para dibujar el diagrama. ¿Hay alguna pregunta? Entonces voy a, por razón de espacio, voy a retirar el desfasador. Bueno, ahora sí.
Entonces, yo tengo aquí, esta es la corriente I1. Esta es la corriente I0. Y esta es la corriente I3, ¿no es cierto? Este ángulo lo llamo a esto lo llamo B. Bien. Y entonces aquí está I0, solo que mi diagrama no está muy bien hecho. Para que se note voy a cambiar un poco esto. I0 y voy a dibujar así. Aquí I0. Entonces esto es A y esto es B. ¿Está bien? B1. B1, B1 prima es igual a la caída aquí, en ZP. Resulta que esto tiene una parte resistiva con RP y una parte reactiva con XP. Entonces, esa tensión, voy a escribir otra vez de nuevo para que se entienda mejor. B1 más B1 prima. Esta es la tensión que se aplica a estas bobinas. Entonces, esto es grande. Esta B1 tiene una componente resistiva que resulta que está en fase con I1. Es I1 RP. Y esta es la componente reactiva. I1 XP. Y esto sería B1'. A esto tengo que sumar, a B1' tengo que sumarle B1 minúsculo. Ahora, ¿cuál es ese B1? Aquí. Esto es en ida. En ida eso lo voy a hacer con otro color solo para que se note. Es I1R, es estito. I1R está en fase con I1, más la caída de tensión con todo retorno. I0R. I0R está en fase con I0. Esto es I0R. I0R está en fase con I0. Y esta suma es B1 minúsculo. Este ángulo vale A. ¿Está bien? Eso tendríamos así, y nosotros estamos ocupándolo solo de B1. Y entonces puedo conocer un eje X, un eje Y. A ver, ¿cuál sería la componente X de B1? Yo ya no tengo espacio. B1X. Ha de ser I1R, I1R, sí, I1R, más I0R coseno de A. I0R coseno de A. ¿No es cierto? Tendríamos eso. O estoy proyectando I0R en la dirección X. ¿Y cuál es su componente Y? Eso sería simplemente esta proyección. I0R seno de A. Seno de A. Listo. Y la suma de estos dos me da B1. ¿Cierto? Me da B1. Y yo ya no quiero dibujar el diagrama vectorial del transformo de potencial 3, pero es parecido. Puedo hacerlo rápidamente, solo para que se note. Subese con un lápiz azul más grueso. Entonces, B3, B3' tiene una componente aquí, eso es RP y 3. Es muy semejante a lo que hemos visto. Y esto es XP
I3. Y la suma es B3'. Recuerden que estoy escribiendo esto. B3 minúscula, B3'. Ahí está B3'. Y a B3' tengo que sumar B3 minúscula. B3 minúscula tiene una caída en ida y 3R. Eso voy a hacer con rojo. Esto es I3R en fase con I3, más en el retorno es I0R. I0R tiene que estar en fase con I0. Esto es I0R. Y esta es la suma. B3. ¿No? Y puedo también encontrar los componentes X y Y. X en fase con I3 y Y en cuadratura. Lo mismo. Aquí solo voy a tener B3X, I3R, I0R coseno de A, de B, porque el ángulo es B. Y B2, B3Y ha de ser I0R seno de B. Una ecuación parecida. Y lo que vamos a tener, entonces, sumando sus componentes, esta ecuación. Ahí está el diagrama. Y sumando, ahí tengo B1, sumo, B3, sumo. Y este B1, hemos dicho que tiene que ser epsilon B, epsilon B1. Y así defino el valor máximo que pueden tener los conductores secundarios. Pero están viendo que es un trabajo laborioso, porque se supone que yo conozco I1, no, conozco I1, I0, conozco A, conozco todo, y calculo B1 en módulo. Ustedes están viendo que R es un factor común que se ha factorizado. Eso no es problema. Ustedes están viendo en el diagrama vectorial que es un factor común. Miren, aquí está R, aquí está R, aquí está R, se puede factorizar. ¿No? Y entonces, ahí tendríamos el método exacto. Pero es muy, toma tiempo. Así que se adopta un método aproximado. Vamos a decir que el método aproximado I1 y 3 son iguales a I. I3 igual a I3 igual a I. I0, vamos a decir que es raíz de 3I. Y vamos a decir que A y B, esos ángulos son 60 grados. Entonces, si todas las corrientes I1, y si las corrientes I1 y 3 son iguales, los ángulos A y B también son iguales, no tiene sentido utilizar dos ecuaciones. Uno B1 y otro B3, ambos son iguales. Entonces, reemplazo aquí, miren, I1 es igual a I. I0 es raíz de 3I. A es coseno de 60, igual a B. Y he dicho que B minúscula, esa caída de tensión con todo el retorno, es epsilon B. ¿Cierto? Entonces, ustedes operan, miren aquí, operan aquí, se hace un pequeño cálculo, tengo 2.4 R máximo I, porque ahí I es un factor común, ¿cierto? Puede salir de la raíz, I sale. Y como B es igual a epsilon B, de aquí despejamos R máximo. R máximo va a ser epsilon B, aquí está, ¿no? Dividido entre 2.4. Entre I, porque este I pasa a dividir. ¿Pero qué es I? Es la corriente de carga de los instrumentos. I, ¿no? I.
Pero en las tablas no se conoce I. Ustedes bien lo saben. Ustedes han manejado las tablas de Medeiros. No se conoce I. ¿No es cierto? No se conoce. Se conoce la potencia. I es voltaje entre, potencia entre la velocidad. ¿Qué potencia entre la velocidad? Digo, potencia entre el voltaje. Como es V, dije velocidad. ¿No? Potencia entre voltaje. Y así manejamos. Miren todo ese análisis para encontrar la resistencia máxima. V es el voltaje fase neutro. Y hemos adoptado esa convención. ¿No? Eso es con un conductor de retorno. Aquí está, este es el conductor de retorno. Pero puede ser que no cumpla. Así que podemos añadir un conductor de retorno aquí en paralelo con el que se tenía. Y entonces, si hay conductor en paralelo, significa que la corriente de retorno I0 se divide en dos ramas. La corriente de retorno hemos dicho que era raíz de 3i. Eso dividido entre 2 y encuentro esta ecuación. Ese es la resistencia máxima de los conductores secundarios con un conductor de retorno, con dos conductores de retorno. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sería con dos elementos? Dos elementos puede ser en media tensión y en alta tensión, ustedes recordarán. Entonces, el proceso es similar. Miren, esto es para media tensión. ¿Por qué? Porque tengo dos transformadores de potencial en delta abierta. ¿Cierto? Está en delta abierta. Y tengo dos ZPs. Aquí el voltaje secundario es U. Aquí U. Aquí U1. Aquí U2. Por lo dicho anteriormente, aquí es U1'. Aquí U2'. Casi iguales a los voltajes secundarios. Conozco ZP. U1'. U2' son casi iguales a estos voltajes secundarios. Y puedo calcular los IPs. IP1 y IP2. Estas son las corrientes secundarias, miren. I1. Y esta es I3. Esta I2 es la corriente de retorno. Aquí está. I2 aquí. ¿No? Si solo tuviéramos ZPs conectados directamente, es evidente que I1 sería igual a IP1. I3 sería IP3. ¿No? Y esta IP2 sería igual a I2. Pero tenemos un desfasador. Ese desfasador tiene un secundario, en el cual hay unos ZPs. Y también tiene un primario. En el primario están las corrientes de excitación, las corrientes primarias. ¿No? Y con la ecuación de fuerza magnetomotriz se conocen estas corrientes. Entonces, ¿a qué es igual I1? Es igual a IP1 más I de 1 más I1'. Aquí está la ecuación. ¿A qué es igual I3? IP3 más I de 3, I3'. Igual. ¿Y a qué es igual la corriente de retorno? I2, I1 más I3. ¿No? Entonces, miren, aquí hay U. Aquí hay U1'. Y la caída de tensión en los conductores, por ser los voltajes son de fase, entre fases, vamos a llamar U, ya no B1, sino U1 minúsculo. Miren este diagrama, muy semejante, solo que no dice B, dice U. Este diagrama de corrientes, ya no dice I0, dice I2, los ángulos A y B.
las componentes X de U1, de aquella tensión conductor secundario. Aquí está U1, miren. Conductor, aquella tensión los conductores secundarios del transformador de potencial 1. Componente X, componente y tengo eso. Y adoptamos las mismas características. Decimos que I1 es igual a I3, A y B es 60, la corriente de retorno I2 es la corriente de fase entre raíz de 3, 2 por raíz de 3, por raíz de 3, no es entre raíz de 3, por raíz de 3. Son datos aproximados, ¿no? Y tengo esta ecuación, la resistencia máxima, pero en función de U, no B, no B, sino U, B no. Y como estas ecuaciones son tan sencillas, que justo lo que hacen es agarrar y reemplazar, y eso causa errores. Ahora, miren ustedes, hasta ahí llegó Medeiros, ¿no? Esto es para media tensión, transformador de potencial en media tensión. Pero hay también medición con dos elementos en alta tensión. En ese caso, usaremos transformador de potencial capacitivos. Y tendremos nosotros, pero haciendo un análisis, resulta que este diagrama vectorial es el mismo. Pero no se olviden que estos transformadores de potencial capacitivos tienen una relación de transformación diferente a esta. Y también ahí tenemos que tener cuidado. De eso ya hemos hablado, ¿no? Así. Y solo para fijar ideas, hacemos un ejemplo rápido del dimensionamiento de conductores secundarios de los transformadores de potencial. Es así, miren, dice, es una instalación de medición con tres elementos, dice, se conecta a los transformadores de potencial un medidor de kilovatios hora, ¿no? Y se conecta también un medidor de kilovar hora, ¿no? Y el conductor secundario es cobre doble Q 12 ABWG, 25 metros. Él es 25, como en el caso de los transformadores de corriente, ¿no? Dice, verificar si está adecuadamente dimensionado. Inciso A, un conductor de retorno. Inciso B, dos conductores de retorno. Entonces, aquí hacemos una pequeña tabla. Instrumentos. ¿Qué tengo? Un medidor de kilovatios hora. Un medidor de kilovar hora. Esos instrumentos, esos medidores son iguales. Y aquí el desfasador. De tablas se saca cuántos vatios, cuántos son bar. Este ejemplo está en la página. El medidor de kilovatios hora de tablas es 2 vatios, 7.9. Como el medidor de energía es el mismo, 2 y 7.9. El desfasador, 3 y 3. Y noten ustedes que no estamos tomando en cuenta como carga el conductor secundario. Ya hemos dicho por qué. Sumo 7, 28, 8. Y entonces yo tengo la parte activa, la parte reactiva, esto es la carga, ¿no? Y encuentro que S vale 29.
64. Esa es la carga conectada. ¿Está bien? Yo sé que muchos van a escribir ahí la potencia nominal del transformador de corriente. La carga. Lo que me interesa es que la carga no supere a la potencia nominal. Pero no es, la carga no es lo mismo que la potencia nominal del transformador. Inciso A. Dice un conductor de retorno. Ya hemos dicho que la caída de tensión que estamos tomando es 0,1%. R máximo será pues 0,1% es 0,001. Si es la norma brasileña, 115. Hay un factor 2,4. Aquí el voltaje es 115. Y la carga conectada es 29. 29,64. Esta. Y la resistencia máxima resulta siendo 0,18. 0,18 ohmios. El conductor de cobre 2AWG, que es el mismo que estamos usando en los ejemplos anteriores, tiene una resistencia de 0,13. R 0,13. Entonces, este es el valor máximo. R es menor que el valor máximo y puedo decir que en el inciso A, el conductor está bien dimensionado. No deberíamos hacer el inciso B, pero el ejemplo pide que se calcule. Y la ecuación no cambia mucho. R máximo, porque cambia simplemente este factor. 1 por 115 por 115. La carga tampoco cambia, 29,6. Aquí es 1,62. Y la resistencia máxima vale 0,27 ohmios. Nosotros estamos usando un conductor de 0,13. Entonces, la resistencia máxima es 0,27. Entonces, está bien dimensionada para cualquier caso. Repito, no deberíamos hacer el inciso B. ¿Alguna pregunta? Y así, entonces, habríamos terminado lo referente al dimensionamiento del conductor secundarios de los transformadores de medida. Ya estamos en el límite de tiempo.